Ryan Seacrest here. When you have a busy schedule, it's important to maximize your downtime. One of the best ways to do that is by going to ChumbaCasino.com. Chumba Casino has all your favorite social casino games like spin slots, bingo, and solitaire that you can play for free for a chance to redeem some serious prizes. So hop on to ChumbaCasino.com now and live the Chumba life. Sponsored by Chumba Casino. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 21 plus. Terms and conditions apply. Bien, vamos a tener un estudio bíblico basado en el libro de Jeremías, capítulo 7. Jeremías, capítulo 7. Vamos a leer desde el verso 1 hasta el 20. 1 al 20. Vamos a hacer una reflexión de este texto. Dice así: Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: Ponte a la puerta de la casa de Jehová y proclama allí esta palabra y di: Oíd palabra de Jehová toda Judá, los que entráis por estas puertas para adorar a Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: Mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y os haré morar en este lugar. No fiéis en palabras de mentira, diciendo: Templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. Pero si mejorareis cumplidamente vuestros caminos y vuestras obras, si con verdad hiciereis justicia entre el hombre y su prójimo, y no oprimiereis al extranjero, al huérfano y a la viuda, ni en este lugar derramareis la sangre inocente, ni anduviereis en pos de dioses ajenos para mal vuestro, os haré morar en este lugar, en la tierra que di a vuestros padres para siempre. He aquí vosotros confiáis en palabras de mentira que no aprovechan, hurtando, matando, adulterando, jurando en falso e incensando a Baal, y andando tras dioses extraños que no conociste. Vendréis y os pondréis delante de mí en esta casa sobre la cual es invocado mi nombre, y diréis: librados somos, para seguir haciendo todas estas abominaciones. Es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa sobre la cual es invocado mi nombre. He aquí que también yo lo veo, dice Jehová. Andad ahora a mi lugar en Silo, donde hice morar mi nombre al principio, y ved lo que le hice por la maldad de mi pueblo Israel. Ahora pues, por cuanto vosotros habéis hecho todas estas obras, dice Jehová, y aunque os hablé desde temprano y sin cesar, no oísteis, y os llamé y no respondisteis. Haré también a esta casa sobre la cual es invocado mi nombre, en la que vosotros confiáis, y a este lugar que di a vosotros y a vuestros padres, como hice a Silo. Os echaré de mi presencia, como eché a todos vuestros hermanos, a toda la generación de Efraín. Tú, pues, no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor, ni oración, ni me ruegues, porque no te oiré. ¿No ves lo que estos hacen en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén? Los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego, y las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la reina del cielo, y para hacer ofrenda a dioses ajenos, para provocarme a ira. ¿Me provocarán ellos a ira?, dice Jehová. ¿No obran más bien ellos mismos su propia confusión? Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: He aquí que mi furor y mi ira se derramarán sobre este lugar, sobre los hombres, sobre los animales, sobre los árboles del campo y sobre los frutos de la tierra. Se encenderán y no se apagarán. Palabra del Señor. Aquí vamos a ver 5
ideas fundamentales que salen de este texto que acabamos de leer, de ese gran profeta de Dios, Jeremías. Jeremías está predicándole al pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel, diríamos que en este sentido representa a la iglesia hoy. Y el pueblo de Israel tenía una confianza grande en el templo donde se adoraba a Dios. Vivían una religiosidad, vivían palabra de mentira, dice la palabra de Dios. Dice que ellos decían, templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. Esa era la confianza de ellos, en que estaban en el templo de Dios, pero no mejoraban sus caminos, no mejoraban sus obras, no hacían justicia, oprimían al extranjero, al huérfano, a la viuda, dice la palabra de Dios. ¿Y qué aprovecha? Dice la palabra. Al pueblo de Israel decir que están en un templo de Dios, si viven como quieren, el profeta Jeremías los exhorta que de nada sirve que estén en el templo de Jehová y que digan que es templo de Jehová, si ellos viven una mentira, si ellos viven haciendo lo que les da la gana, dice, hurtando, matando, adulterando, jurando en falso, incensando a Baal y a otros dioses. Y dice, y luego vendrán aquí al templo para vivir como quieren y decir, librados somos porque simplemente hacemos lo que queremos y luego venimos al templo. Eso es lo que creía el pueblo de Israel. Y hoy, lamentablemente también en la iglesia, muchos creen que porque van a la iglesia, porque dicen que tienen sana doctrina, o porque están en la iglesia verdadera, pueden vivir como les da la gana. Pues Dios no puede ser burlado, dice la palabra de Dios. El templo de Jehová se había convertido en cueva de ladrones, ¿veis? Dice el verso 11. Es cueva de ladrones, dice, delante de vosotros, vuestros ojos, esta casa sobre la cual es invocado mi nombre. Y aquí yo lo veo, dice Jehová. Dios vio que ese templo, esa iglesia, que llamaban con mucho orgullo templo de Jehová, se había convertido en cueva de ladrones. Esto era duro decirle esto al pueblo de Israel, porque ellos consideraban que ese lugar era sagrado y que todo el que estaba allí estaba puro. Pero el profeta Jeremías, mediante la voz de Dios, le dice, es cueva de ladrones. ¿Cuántas iglesias locales hoy son cuevas de ladrones? Porque en vez de involucrarse y vivirse una vida transformada, se vive mentira. Y el profeta Jeremías le recuerda a ellos, cuando vinieron los primeros días al desierto y que Josué los sacó en los tiempos de los jueces, el lugar sagrado, porque todavía no tenían este templo del cual está hablando el profeta. El lugar sagrado era Silo. Allí había un lugar dedicado a Dios. Silo era el lugar donde Dios se mostraba. Y ahora el profeta le recuerda, andad ahora a mi lugar en Silo, donde hice morar mi nombre al principio, y ved lo que hice por la maldad de mi pueblo Israel. ¿Qué fue lo que pasó? Que Dios permitió que Silo fuera destruida y tomada por los filisteos. Y ya Silo no era conocido como el lugar de la presencia del Señor, sino
era el lugar donde no está Dios, se empezó a llamar. Silo, el lugar donde no está Dios ahora. Fíjense cómo cambia las cosas. Silo era un lugar donde la gente decía, aquí está Dios. Pero la rebeldía del pueblo hizo que Dios se apartara de ese mismo lugar y ahora era un lugar llamado el lugar donde no está Dios. ¿Puede pasarle esto a las iglesias hoy? Yo pienso que sí. Un lugar donde Dios era sentido, era percibido. Ahora puede convertirse en un lugar donde no se siente la presencia de Dios. ¿Y por qué? Porque somos nosotros los que tenemos que vivir santidad, integridad, un verdadero y auténtico cambio para que se sienta la presencia de Dios. Si nosotros no vivimos una santidad de verdad, no se va a sentir la presencia de Dios en el lugar donde estemos, aunque tengamos un letrero que diga Iglesia de Cristo, Iglesia de Dios. Así pasó a Silo. De ser un lugar donde moraba mi nombre, dice, se llegó a convertir en un lugar donde ya no moraba el nombre de Dios. Es un ejemplo de lo que puede pasar con una iglesia. Es un ejemplo de lo que pasó con el pueblo de Israel. El profeta Jeremías denunció el pecado del pueblo de Israel. Y los profetas en los tiempos antiguos denunciaban una y otras veces el pecado del pueblo de Israel. El pueblo de Israel siempre pensó que podían hacer lo que les daba la gana, vivir todo esto que el mismo profeta dice, no lo digo yo, hurtando, matando, adulterando, jurando en falso, adorando a dioses extraños, haciendo injusticia, oprimiendo. ¿Y por qué? Tenían un templo de Dios, ellos se sentían seguros, vivían una mentira, dice el profeta. Y Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Dios no ha cambiado. Dios no toleró esto en el Antiguo Testamento y no lo tolera hoy tampoco. Pretender ser el pueblo de Dios y vivir como nos da la gana es vivir un engaño. Lo más interesante de esto lo podemos observar en el verso 16. Y que tenemos que reflexionar sobre eso. Fíjese que en ese momento en que Jeremías daba esta exhortación a un pueblo rebelde que vivía como le daba la gana, dice el profeta, dando el mensaje que Dios le había dicho, verso 16, tú pues no ores por este pueblo. ¿Qué le parece? Ni levantes por ellos clamor ni oración, ni me ruegues, porque no te oiré. Ya Dios le estaba diciendo a Jeremías, ni ores por este pueblo, porque no te voy a escuchar. Aunque eres mi profeta, pero no te voy a escuchar. Y esto es lamentable, porque nosotros siempre hemos exhortado a la oración. Pero vemos que hay un momento de la rebeldía del pueblo de Dios, y que puede ser la rebeldía hoy también de cualquier país, puede ser la rebeldía hoy de una iglesia o de una persona, donde ya Dios dice, mira, ni aunque oren por mí, por él, esa persona, no los voy a escuchar. Hoy se exhorta mucho para que se ore por el pueblo de Israel en medio de esta catástrofe que hay en el Oriente, en Medio Oriente. Pero ¿qué harían hoy si este mensaje del profeta Jeremías
se mantuviera hoy también igual. Y el mensaje de Dios es: no ores por este pueblo. ¿Obedeceríamos la voz de Dios? ¿O simplemente haríamos lo que nos parece bien, a pesar de que Dios ya da una orden? ¿Por qué? Porque tiene una causa. Y la causa es la exagerada rebeldía del pueblo de Dios. Ya Dios, dice aquí, había dado respuesta a lo que iba a suceder. Todavía no había sucedido, pero ya Dios había determinado que iba a suceder con el pueblo de Israel. Por eso es que le dice a Jeremías: no ores. ¿Por qué le dice no ores? Porque ya Dios, había decidido qué iba a hacer con el pueblo de Israel. Y lo dice ahí, vamos a ver. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: he aquí que mi furor y mi ira se derramarán sobre este lugar. Ahí está. Por eso es que Dios le dice al profeta: no ores. Porque ya Dios le está diciendo: ya yo tomé una decisión. No lo había hecho. No lo había hecho todavía. Pero ya había tomado una decisión. Dice, ¿cuál es esa decisión? Mi furor y mi ira, dice, se derramarán sobre este lugar. Sobre los hombres, sobre los animales, sobre los árboles del campo, sobre los frutos de la tierra. Se encenderán y no se apagarán. Ya Dios había determinado eso. ¿Cuánto tiempo pasó desde que Dios dijo esto a que se realizara? Pues pasaron 5 años probablemente. Así que ya Dios había determinado eso. Y cuando Dios determina algo, nosotros tenemos que entender que es su voluntad y hay una razón de ser. Y en este caso, el pueblo de Israel, ¿no? Dios tuvo mucha paciencia. Mucha paciencia, dice. Y sin embargo, el pueblo de Dios no oía. Era un pueblo rebelde. No, ¿cuántas veces Dios mandó a profetas? Fíjense en el verso 13 para poder llegar a la idea correcta de lo que estamos hablando. Ahora pues dice, por cuanto vosotros habéis hecho todas estas obras, dice Jehová, y aunque os hablé desde temprano, dice, y sin cesar, no oísteis, y os llamé y no respondiste. No es que Dios es un Dios como nosotros que quizás a veces no damos oportunidades, no. Dios dice: llamé desde temprano, llamé varias veces porque dice sin cesar, llamé, hablé, mandé un profeta, mandé otro profeta, mandé tantos profetas. Pero dice, no respondiste. Y después de tantos años, entonces Dios tomó una decisión. Bueno, ya no ores, Jeremías, por este pueblo, porque yo he tomado una decisión. Y es lamentable porque también la Biblia nos dice en Apocalipsis de una iglesia: por cuanto no eres ni fría ni caliente, te vomitaré de mi boca. Es decir que Dios puede, y en efecto yo pienso que lo ha hecho, determinar que X y Y iglesia, por mucho que se ponga iglesia de Cristo, por mucho que diga que tiene sana doctrina, dice: yo te vomité de mi boca. Así de simple. Lo dice la palabra de Dios, no lo digo yo. Que el Dios Todopoderoso le bendiga.
Vamos a orar por el pan. Oremos. It is Ryan Seacrest here. There was a recent social media trend which consisted of flying on a plane with no music, no movies, no entertainment. But a better trend would be going to ChumbaCasino.com. It's like having a mini social casino in your pocket. Chumba Casino has over 100 online casino-style games, all absolutely free. It's the most fun you can have online and on a plane. So grab your free welcome bonus now at ChumbaCasino.com. Sponsored by Chumba Casino. No